Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Caterine Vergara Romero, mi compañera Jenny Adriana Alonso y mi compañero Héctor Rojas. Hoy vamos a sintetizar cómo han impactado las reformas educativas en el sistema educativo colombiano. Buenas tardes. Partimos por decir que la educación es el eje fundamental para el desarrollo social y económico de cada país. Por tal razón, las políticas educativas deben estar orientadas a que los niños, niñas y jóvenes puedan asistir al servicio educativo de manera oportuna. En nuestro país hay tres reformas que han impactado nuestro sistema educativo. La primera es la Constitución Política de 1991, que en su artículo 67 dice: consagra la educación como un derecho fundamental, obligatorio y gratuito para los niños entre los 5 y los 15 años de edad, haciendo obligatorio un grado preescolar y 9 de educación básica. Está la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, la cual rige todo nuestro sistema educativo nacional. En ella se organiza por niveles la educación formal, estableciendo el preescolar, la básica dividida en primaria y secundaria y la media. También está la Ley 130 de 1992, que reglamenta la educación superior en Colombia. Allí se le brinda la autonomía a las universidades y se vela por la calidad del servicio educativo sin interesar el carácter de cada establecimiento, sea público o privado. Bueno, como nuestro sistema educativo colombiano se rige por la Ley General 115, que es la que señala las normas generales para regular el servicio público de la educación, y es a través de ella que realizamos un tipo de seguimiento a la gestión administrativa, a la gestión directiva, financiera y comunitaria, generando en nuestras instituciones planes de mejoramiento para brindar una educación de calidad. El gobierno, preocupado por mejorar esta calidad, ha implementado las pruebas saber en los grados tercero, quinto, noveno y undécimo. Desde el año 2009, como país pionero, se implementa la prueba Saber Pro en las instituciones de educación superior, y como otro de los planteamientos para mejorar la calidad, desde el año 98 se establecieron los lineamientos curriculares. En el año 2003 están los estándares básicos de aprendizaje, y por último en el 2015 tenemos los derechos básicos de aprendizaje. Estos se realizaron con el fin de crear y de cerrar las brechas existentes entre la educación pública y la educación privada, pues estos criterios son herramientas que establecen criterios claros para saber y para determinar lo que los estudiantes, qué tipo de conocimientos deben aprender en cada uno de los niveles de enseñanza. Otra estrategia que ha implementado el gobierno para disminuir la deserción escolar es implementar en las instituciones los comedores escolares y las rutas escolares. Como otra estrategia dentro de las políticas educativas, el gobierno ha diseñado programas para que los estudiantes tengan una continuidad en su educación. En este caso tenemos el programa Serpilo Paga, que es para estudiantes de bajos recursos que hayan obtenido los mejores resultados en las pruebas saber. Tenemos también el SENA, que son programas para los chicos de noveno, décimo y 11, que pueden acceder a carreras técnicas y tecnológicas. Y por último tenemos el ICETEX, que ayuda a los estudiantes a tener o poder acceder a créditos educativos que pueden ser pagados al finalizar sus carreras profesionales. Buenas tardes. Ya que los periodos presidenciales en Colombia pueden durar apenas 4 años, se busca mediante los planes decenales de educación dar mayor continuidad a la ejecución de las metas y acciones programadas en cada uno de esos proyectos y planes nacionales de desarrollo. De esta manera, el Ministerio de Educación Nacional ejecuta dichos planes y programas encaminados siempre al desarrollo de las 5 políticas en educación que mejores resultados podrían acarrear en la formación de los nuevos ciudadanos. En primer lugar, la ampliación de cobertura. En segundo lugar, el mejoramiento de la calidad de la educación. El tercero es el fortalecimiento de las instituciones escolares. El cuarto, la descentralización de la educación. Y el quinto, el financiamiento del sistema educativo. Esas son las 5 políticas principales en educación en nuestro país. Y sin embargo, como una conclusión a la que se ha llegado no solamente por el análisis interno, sino el análisis externo, se ha
comprobado que desafortunadamente muchas de las metas de estos planes no se han llevado a cabo. Estas políticas en algunos casos han fracasado y en otras el cumplimiento de sus metas es muy escaso a pesar del tiempo transcurrido. Para resaltar los casos más preocupantes, podemos hacer referencia a la cobertura. Para el 2008, las metas de cobertura no se habían alcanzado ni siquiera en un 75%. De hecho, para el año 2002, un análisis arrojó que Colombia era el país de América Latina con menos estudiantes mayores de 15 años, y esto hacía entrever la poca continuidad que se le estaba dando a este proceso. Hoy en día, por el número de estudiantes en el país y el número de docentes, se establece un promedio aproximado de 26 estudiantes por cada docente. Pero esto en la realidad traduce de otra manera, ya que lo que vemos es que en las aulas y en las instituciones de educación rural, las escuelas tienen muy poca asistencia. De hecho, se tienen cursos con apenas 3, 4 o máximo 5 estudiantes, mientras que en las ciudades grandes y sobre todo en aquellas regiones donde se ha recibido a la mayoría de niños víctimas del desplazamiento, tenemos hacinamiento, salones de más de 40 o 45 estudiantes, lo que hace un proceso bastante difícil, tanto para ellos mismos como estudiantes, como para los docentes. En segundo lugar, la calidad educativa. Se ha procurado por un acceso a la educación y sobre todo a una educación por competencias. Sin embargo, no se ha tenido para nada en cuenta las diferencias a nivel cultural, social, regional y económico que presentan los estudiantes en nuestro país. Se quiere, perdón, a pesar de la desigualdad que se presenta, sobre todo a nivel económico y social, cortar o tener un rasero similar para todos los estudiantes. Esto ha provocado, a pesar de que algunas estrategias estén encaminadas a determinar que todos los estudiantes aprendan lo mismo, porque todos deberían tener las mismas oportunidades, como lo mencionaba Caterina, por medio de los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia o los derechos básicos de aprendizaje, la brecha se ha demostrado que se ha ampliado. A pesar de tener estos parámetros, a los estudiantes de bajos recursos, que son la mayoría, se los sigue formando y capacitando para trabajar, simplemente. Mientras que a los estudiantes de más recursos, los de estratos más altos, están recibiendo una educación encaminada a dirigir, a ejercer el poder precisamente sobre aquellos que son mayoría. Y esa es una realidad que desafortunadamente se ha ido cimentando y se ha ido grabando en el ADN de nuestros estudiantes. Los de escasos recursos simplemente se están preparando para trabajar, para nada más. Los recursos, por otro lado, no han sido bien invertidos, no han sido bien manejados, y esto ha traducido en que la gestión a nivel educativa sea muy pobre. Como lo mencionábamos también, la Ley General de Educación y la evaluación que se hace institucionalmente año tras año procura por planes de mejoramiento en las 4 áreas de gestión básicas de toda institución: la gestión directiva, la gestión administrativa y financiera, la gestión académica y la gestión de proyección a la comunidad. Sin embargo, a nivel menor en las instituciones se dejan de lado algunas de estas gestiones y no se les da la trascendencia que tienen, y ya a nivel de las políticas estatales también se abandonan o se dejan de lado algunos aspectos importantes, a pesar de promulgar y de estar generando a toda hora programas de inclusión para población en condición de desplazamiento, para estudiantes con discapacidad. A pesar de eso, simplemente cuando llega la hora de evaluar, a todo mundo se lo evalúa casi que por igual. Y eso
se puede evidenciar cuando se obtienen ya los resultados. Los colegios privados, los colegios campestres, los colegios de los estudiantes con mejores recursos, ocupando siempre las posiciones más altas con los mejores resultados, y las instituciones públicas siempre con resultados pues obviamente poco satisfactorios. Y finalmente, dentro de estas conclusiones, queremos también destacar el hecho de que en nuestro país la educación no se proyecta, como sí se hace en otros países, hacia un espacio de reflexión en el campo académico. La educación, desafortunadamente, en nuestro país, sobre todo la educación pública, simplemente se está viendo como una herramienta para la vinculación laboral. Se ve simplemente como un instrumento para lograr el progreso económico de las personas que puedan acceder al sistema educativo. La educación en Colombia, la educación pública es gratuita, tiene o busca la vinculación y el acceso de la mayor cantidad de estudiantes, busca darle las oportunidades por medio de programas que faciliten el acceso a la educación superior. Sin embargo, la orientación que se está haciendo de todo el modelo educativo en Colombia está dejando muy atrás o muy abajo en esta brecha que se crea entre los estratos socioeconómicos a la educación pública. Estamos quedando cada vez más abajo, y por eso los resultados en las pruebas externas, las pruebas internacionales, muestran siempre a Colombia con una gran dificultad en cuanto a lo que podría ser como un país en vía de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.